como se dice, a la sombra de Abraham, porque él era siervo de Abraham. Y en esta ocasión vamos a ver un poco acerca de quién era Eliezer. Y definitivamente el adjetivo que lo califica es que era un siervo fiel de Abraham, pero vamos a ver también que de alguna manera era un siervo fiel a Dios, porque servía a un hombre que temía a Dios, de tal manera que Abraham pudo transmitirle a su siervo esa confianza que él tenía para con Dios. Es verdad que la fe no se hereda, la fe no se puede heredar de padres a hijos o del patrón al siervo. Sin embargo, esa actitud de confianza, esa muestra de confianza, ese testimonio de confianza, sí puede transmitirse a quienes nos rodean. Y aquí pues ya nos incluiríamos nosotros como creyentes. Bien, vamos a ir leyendo conforme vayamos explicando este pasaje. No vamos a leer todo de una vez, todo el capítulo de una vez. Vamos a ir leyendo por porciones. Y empezaremos diciendo qué significa el nombre de Eliezer. Eliezer significa Dios es mi ayuda, o Dios es mi ayudador. Recuerden que aún Jesús, cuando estaba en la cruz, él clamaba y decía: Elí, 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 lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el término Elí se refiere a Dios, y Ezer significa ayuda. De ahí viene también la palabra Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Así es que Eliezer significa Dios es mi ayuda, o Dios es mi ayudador. También podemos ver que Eliezer era mayordomo de Abraham. No era cualquier criado, no era cualquier siervo, era su mayordomo. Y no era su esclavo. También esto es importante, que vamos a hacer notar en la exposición, que Eliezer no era esclavo, era siervo. Y dentro de la posición de siervo tenía una posición elevada, era mayordomo. ¿Esto de dónde lo deducimos? De Génesis capítulo 15. Si usted busca en el capítulo 15, nos regresamos un poquito y vamos a ver ahí cómo Abraham mismo se refiere a él en el versículo 2. Dice versículo 1 y 2 de Génesis 15: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Aquí también nos habla de qué nacionalidad era Eliezer. Era de Damasco, Damasco que llegó a ser la capital de Siria. Así es que Eliezer era un sirio procedente de la ciudad de Damasco. Vamos a ver entonces, ya entrados en el tema, ahí en el capítulo 24, voy a leer los versículos 1 y 2 de Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Hasta ahí nada más. Ahí dice, Abraham era ya un hombre avanzado de edad, ya era un anciano. Habíamos dicho hace 8 días que cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, Abraham andaba entre los 117 y los 122 años, por decirlo así. Entre los 117 y 124 años aproximadamente. Y aquí ya pasó tiempo, ya ha crecido lo suficientemente Isaac,
de tal manera que ha llegado el tiempo en que debe casarse. Y aquí vemos que quien toma la iniciativa, porque esa era la costumbre en ese tiempo, era el padre. Considera que es tiempo de que su hijo ya se case, y por eso envía a su siervo Eliezer a buscarle esposa a su hijo Isaac. Pero algo también que debemos notar aquí, dice que Jehová había bendecido a Abraham en todo. También hace 8 días decía que la obediencia, el ser obediente a Dios, el hacer la voluntad de Dios trae bendición. Bendición sobre quien obedece a Dios, sobre quien confía en Dios, pero aún también sobre los que le rodean. La bendición alcanza a los que le rodean, y aún más allá alcanza también a los familiares, aunque estén lejos. Para Dios no hay barreras de tiempo ni de espacio, y por eso Dios puede bendecir a nuestros familiares, a nuestros amigos, a donde estén, si nosotros oramos por ellos, si nosotros pedimos bendición para ellos también. Así que qué privilegio tenemos delante de Dios los creyentes, de tal manera que si su hijo o su hija está hasta el otro lado del mundo, y Dios quiere que guarde a su hijo o a su hija y que bendiga a su hijo o a su hija allá, Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. También vemos aquí en el versículo 2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Vemos entonces aquí la posición que Eliezer ocupaba ante Abraham y la estima que Abraham le tenía a este siervo. Ya vimos que era su mayordomo, que Abraham lo había puesto sobre todo lo que tenía. Era su hombre de confianza. Dice que también era ya el más viejo de su casa. Seguramente no era igual de viejo que Abraham, pero sí dentro de sus siervos, dentro de sus criados, era el más viejo, el de más experiencia, y por qué no decirlo, el de más sabiduría, y por ello el de más confianza. Ahora, el hecho de que aquí Abraham se refiere a él en donde leímos en Génesis 15 como Eliezer, ahí se nos da el nombre de este siervo. ¿Quién le puso ese nombre? Y yo creo que fue Abraham quien le puso el nombre de Eliezer, como una expresión de su confianza, la confianza de Abraham. Eliezer, Dios es mi ayuda. Cada vez que le hablaba Eliezer, estaba diciendo, Dios es mi ayuda. Cada vez que pronunciaba ese nombre, Abraham estaba confesando, estaba declarando, Dios es mi ayuda. Y vemos que este siervo dice que gobernaba en todo lo que Abraham tenía. Y vaya que Abraham tenía mucha riqueza. Sabemos por los capítulos anteriores que Abraham era un hombre rico. Tenía mucho ganado, tenía también criados, dice. No dice que tuviese esclavos, aunque sí tenía una esclava. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa esclava? Agar. Era esclava, era sierva de Sarai en ese caso, ¿no? Pero tenía muchos bienes, y Abraham puso a Eliezer sobre sus bienes. Esto es algo que no, por cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalles como estos, pero nada más así mencionárselos, hermanos. Nosotros somos también siervos de Dios, pero también somos mayordomos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha colocado en una posición de autoridad, una posición privilegiada, pero al fin y al cabo, aunque seamos
aunque tengamos una posición privilegiada, seguimos siendo siervos. Un mayordomo no es el dueño de las posesiones aquí. El dueño era Abraham. Él solamente era administrador. Él solamente era el siervo de confianza. El mayordomo no era el dueño. Y así también nosotros, hermanos. Dios ha puesto en nuestras manos bienes materiales. Nos ha colocado a los padres en una posición como esposos, como padres. Somos mayordomos de Dios. Somos siervos de Dios. No somos dueños. Solamente somos administradores de la multiforme gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo. Y dejo claro esto, hermanos, que Eliezer, aunque era mayordomo, era siervo, seguía siendo siervo, y él lo reconoce. Vamos a ver en el desarrollo de este pasaje cómo siempre Eliezer estuvo consciente de ello. En ningún momento, como decimos por ahí, se le subió y decir, ahora sí, yo me siento con toda la autoridad, tengo el control de todo, ahora yo voy a disponer de todo para mi beneficio. No, en ningún momento Eliezer da evidencias de querer acumular para sí bienes, de quererse apropiar de las riquezas de su amo. Aún fíjense, Abraham, volviendo al capítulo 15, Abraham estaba pensando en heredarle todo a él. Antes de que tuviera a su hijo Isaac, vamos a ver ahí en Génesis capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dice versículo 3, dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham ya estaba pensando, si no tenía hijo, iba a dejarle todas sus riquezas ¿a quién? A Eliezer, a su siervo, a su mayordomo. Pero con todo y eso, hermanos, Eliezer en ningún momento da evidencias de ambición. Decir, ya se va a morir mi amo, ojalá y se muera pronto, ¿verdad? Para que yo me quede con todo. No. Vamos a ver, también Abraham le tenía tal confianza a este siervo, a este Eliezer, que todo lo puso bajo su autoridad. Esto nos recuerda, hermanos, recuerdan a José también, ¿verdad? Que fue puesto allá primeramente en casa de Potifar, sobre todos sus bienes, y luego después allá con Faraón. Después de Faraón, el segundo de Faraón, ¿quién era? José. ¿Por qué? Porque José confiaba en Dios, porque José fue fiel a Dios en todo. Y por eso Dios lo colocó en esa posición. No es que José fue escalando, ¿verdad? No, Dios lo colocó en esa posición. Es Dios quien lo hizo ir subiendo poco a poco hasta llegar a esa posición de ser el segundo de Faraón. Así que hermana, cuando tú vas subiendo de posición en tu trabajo, dale gracias a Dios por ello, porque quien te va haciendo subir de escalafón es Dios, y por eso no vayas a decir, es que yo las puedo de todas, ¿verdad? Es que por mi sudor, ¿verdad? Por mi esfuerzo, por mi inteligencia, es que soy muy, sí, no cabe duda, eres inteligente, eres trabajadora, todo eso es bueno, es necesario, pero recuerda que el que nos coloca en posiciones privilegiadas, en posiciones de autoridad, es Dios. Nunca olvidemos eso, nunca perdamos el piso. Aquí vemos del versículo 2 al versículo 4 el juramento con que Abraham compromete a su siervo Eliezer
y vemos que es un juramento muy solemne. Vamos a leer versículo 2, segunda parte, al versículo 4. Dice: dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dice: quiero que me juramentes, y quiero que lo hagas poniendo tu mano bajo mi muslo. Aquí, hermanos, tenemos que decir que esto es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una declaración que sirve para suavizar en este caso, hermanos, la manera de juramentar en ese tiempo, en tiempo de Abraham, era poner la mano en los testículos o abajo de los testículos. Y alguien dirá: es como que es una grosería. No, pero era una manera solemne de decir: lo que vamos a acordar ahora, a lo que te vas a comprometer ahora, es tan importante que si no cumples con tu promesa, mi descendencia, porque era la idea, ¿no? Mi descendencia, mis hijos, mi descendencia te lo va a demandar. Ese era el propósito de poner la mano en los genitales. Y por eso, en realidad, no era una grosería, sino era algo solemne, que comprometía la descendencia. Pero no solamente esto ya era algo importante, algo solemne, sino todavía Abraham agrega algo más. Dice: no solamente vas a juramentar por mi descendencia o por tu descendencia también, sino también por Jehová. Dice versículo 3: por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Hoy precisamente en la escuela dominical hablábamos acerca de la autoridad que Dios tiene, tanto en el cielo, en la tierra, ¿y qué? Y aún debajo de la tierra. Y cuando hablamos debajo de la tierra, estamos hablando de las partes más bajas de la tierra, en el sentido físico, pero sobre todo en el sentido espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? Las partes más bajas de la tierra, lo más bajo, lo inferior, es el infierno mismo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad aún en los mismos infiernos. Satanás no es autónomo, Satanás no es independiente, Satanás no hace lo que él quiere. No, aún Satanás hace lo que Dios quiere. Tiene sus limitaciones también. Yo siempre he hecho esta comparación, que Satanás es como un perro rabioso, un perro bravo, ¿verdad? Que él quisiera destrozar a todo mundo, pero está encadenado, está limitado, está sujeto a la autoridad de Cristo, a la autoridad de Dios. Y eso, hermano, nos debe dar confianza, saber que aún el enemigo, el peor enemigo de la humanidad, está bajo la autoridad, bajo el control, bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Así es. Y por eso vemos aquí que Abraham le recuerda eso a su siervo. Le recuerda que Jehová es Dios en los cielos y en la tierra. Ahora nosotros sabemos que aún debajo de la tierra. Por eso en Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio un nombre, porque Él se humilló hasta lo sumo, porque nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre, porque Dios es Señor, porque Dios es Dios de los cielos y en la tierra. Y es por eso, hermanos, que este juramento que está haciendo es muy, muy solemne, porque está involucrando a la descendencia, a la familia, el honor, el nombre, pero sobre todo el nombre de Dios. El nombre de Dios. Incluso encontramos que cuando Dios le dice a su pueblo, le dice, solamente si vas a jurar por un nombre, quiero que jures solamente por mi nombre, dice el Señor. Eso le dijo a su pueblo. Que si tenían que jurar por un nombre, tenía que ser solamente en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová o de Yahvé, o de Yahweh, como algunos lo pronuncian. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, dice que ya no debemos jurar por ningún nombre, que nuestro hablar sea sí, si es sí, o no, si es no, porque lo que es más de esto, del mal procede, dice el Señor Jesús. O sea, tu testimonio, mi testimonio, debe ser tal que si yo digo que es sí, se me debe creer. Si yo digo que es no, se me debe creer. ¿Por qué? Porque mi testimonio es tal que no necesito jurar por nada ni por nadie. Es lo que el Señor dice. Eso es lo que el Señor quiere, que así sus hijos y sus hijas sean conocidos por su veracidad. De tal manera que su sí sea sí y su no sea no. También aquí encontramos, hermanos, podemos ver, podemos notar nosotros la prudencia de este siervo y la actitud confiada y comprensiva de Abraham, de los versículos 5 al 9. Perdón, leo versículos 5 al 9. El criado le respondió. Bueno, dice en el versículo 4, dice, que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Aquí, hermanos, podemos ver cómo este siervo, este Eliezer, es muy prudente. ¿En qué sentido? Antes de sellar el juramento, él primero quiere dejar las cosas bien claras. Él no quiere comprometerse a algo que no va a depender de él. Él evalúa la situación, dice, ok, me estás pidiendo que yo vaya a aquella tierra y que traiga a una mujer para tu hijo. Pero si yo encuentro a una mujer y ella no quiere venir, ¿qué hago yo? Esto, hermanos, nos enseña algo. Nos enseña a que no a todos le vamos a decir sí. Tenemos que analizar la situación. Tenemos que pensar. A veces las personas nos presionan. Ya, dime ya, quiero ya saber ya. Espera. Incluso cuando los pastores nos buscan para algún consejo, alguna opinión, quieren que ya les tenga uno la respuesta. No. Déjame pensar. Déjame analizar la situación. Y luego yo te digo, luego
Es importante entonces que no a todo debemos decir sí y que no siempre vamos a tener la respuesta inmediata. Hay cosas que tienen que reflexionarse, porque si no, nosotros podemos tomar decisiones a la ligera, o aún como pasó, nosotros podemos dar un mal consejo, un consejo a la ligera, y eso no es correcto. Vemos entonces la prudencia de este siervo. Él le hace ver a su amo, dice, si no quiere venir, ¿qué hago? Entonces llevo a tu hijo allá para que entonces la mujer si quiera acepte, o para que él mismo busque mujer allá en aquel lugar. Entonces, vemos otra vez la prudencia de este siervo, pero a la vez vemos la actitud confiada de Abraham y a la vez comprensiva. Dice ahí donde leímos, ve porque yo sé que Dios va a enviar su ángel delante de ti. O sea, tú no vas a ir solo. Yo no puedo ir contigo. Seguramente Abraham ya era muy grande de edad, no podía hacer ese viaje. Yo no puedo ir contigo. Pero el ángel de Jehová va a ir delante de ti. El ángel de Jehová era Dios mismo. Recuerden que hay esa interpretación, esa idea de que el ángel de Jehová, cuando hace referencia al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se está haciendo referencia a Cristo preencarnado. Es Cristo que siempre ha sido el mediador entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, manifestado como el ángel de Jehová. Dice, el ángel de Jehová va a ir delante de ti. Él va, como diciendo, Él va a preparar todo. Tú solamente ve. Jehová, dice el versículo 7, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Qué confianza de este Abraham. Yo sé que tú vas a traer mujer para mi hijo. ¿Por qué? Porque mi Dios, a quien sirvo, mi Dios que es mi ayudador, Él va a hacer que tengas éxito en tu misión, y vas a traer mujer para mi hijo. En eso podemos ver entonces la fe de Abraham, la confianza de Abraham. Pero también aquí notamos, hermanos, la comprensión de Abraham para con su siervo. No le dijo, no sé, ve cómo le haces, pero a mí me traes mujer para mi hijo, y si no, mejor ni te presentes. Podía hacerlo, tenía esa autoridad, pero no, dice, está bien. Si la mujer no quiere venir, si tú encuentras y le haces saber cuál es el propósito de tu viaje, y si ella no quiere venir, tú vas a quedar libre de este juramento. Te libero de este juramento. Solamente te ruego que no lleves a mi hijo allá. Como diciendo, si llegare yo a faltar, por favor te encargo que no lleves a mi hijo allá. ¿Por qué? Porque Abraham tenía la plena certeza de que Dios le había prometido esa tierra, y por lo tanto, ¿verdad?, era para él, y dijo, y a tu descendencia. Él sabía que si su hijo dejaba aquella tierra, probablemente se iba a acostumbrar a aquella tierra y ya no iba a regresar a la tierra de Canaán, aquella tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Hermano, eso es también algo que llama la atención. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y no debemos de a veces aferrarnos a algo.
Y en este caso, también pensamos que podemos nosotros tomar decisiones sin consultar a Dios, cuando para todo tenemos que consultar al Señor, para que Él nos guíe, como lo hizo con Eliezer. Y yo creo, hermanos, aunque la Biblia no lo dice aquí, pero después ya se nota, también Eliezer confiaba en Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ora a Dios y se refiere a Dios como el Dios de mi Señor Abraham. Pero vemos que después él mismo toma la iniciativa de adorar a Dios, de postrarse delante de Dios. Así que Eliezer seguramente oró a Dios antes de salir a aquel viaje. Y él estaba también convencido que Dios iba a prosperar su viaje, su misión. Y vemos ahí en el versículo 10, hermanos, la acción y previsión y a la vez provisión de este siervo para cumplir con la encomienda. Dice el versículo 10: el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Él toma la iniciativa y dice que toma 10 camellos de los camellos de su señor. No, otra vez vemos, él no tenía propiedades, todo era de su señor, pero él se sentía con esa confianza de disponer de las cosas de su señor. Eso nos indica entonces la confianza recíproca que había entre Abraham y su siervo, hacia su siervo, y de su siervo hacia su señor Abraham. Hay esa confianza. Y hermanos, esto también nos enseña algo a nosotros. Es verdad que Dios es Dios santo, 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 que Dios es justo, que Dios es perfecto, y que por otro lado nosotros somos imperfectos, que somos pecadores, que estamos muy limitados. Pero cuando hemos puesto nuestra confianza en Dios, se va creando un vínculo de confianza, de tal manera que podemos acercarnos a Dios, como dice el autor a los Hebreos, confiadamente al trono de su gracia. Es verdad que nunca debe de romperse esa reverencia, porque Dios es Dios y nosotros somos humanos. O como dice la Escritura, Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Pero con todo y eso debe haber esa confianza, de tal manera que por medio de su Espíritu Santo que hay en nosotros, podemos decirle a Dios Padre. Ya no solamente Dios, no solamente Señor, sino Padre. O como dice, ¿verdad? Ahí la Escritura, papito, Abba, es lo que quiere decir, ¿no? Abba, papi. Ese punto, esa confianza que debe de haber entre nuestro Dios y nosotros, sus hijos, sus hijas. Y vemos aquí esa confianza que hay entre Abraham y Eliezer y Abraham, de tal manera que Eliezer empieza a tomar provisiones para su viaje, dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Esto recalca entonces que Eliezer no tenía nada de sí que dijera, esto es mío, me llevo mi camello, ¿verdad? Eran los camellos de su señor, pero él podía disponer de ellos como si fueran suyos. Le digo que había un hermano, hay un hermano que cuando
nos invitaba a su casa, Él decía, esta es su casa, pero es la casa de Dios que Él nos presta para que vivamos en ella como si fuese nuestra casa. ¿Usted siente así su casa? Como que es la casa de Dios, que se la presta a usted y que la puede sentir suya y que puede disponer de ella de alguna manera con libertad. Y hermanos, eso se aplica a todo. Se aplica también a nuestro cuerpo. Este cuerpo, mira, este cuerpo es mío. ¿Sabes qué? Este cuerpo aparentemente es tu cuerpo, pero realmente este cuerpo le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. Y es verdad que puedes disponer de él, pero recuerda, este cuerpo ha sido comprado por Cristo también, no solamente tu alma, tu cuerpo también. Por eso dice que ahora debemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ya no debemos presentar nuestros miembros para el pecado, sino debemos presentar nuestros cuerpos para glorificar a Dios, nuestros miembros para glorificar a Dios. Porque Él es el dueño de nuestros cuerpos también. Y por eso insistimos en que debemos cuidar nuestros cuerpos. Este cuerpo tenemos que cuidarlo. Porque sí, es el cuerpo en donde es tu tabernáculo, es tu tiendita de campaña. Pero al fin y al cabo, es prestado, es prestado. El dueño es Dios. Y también vamos a dar cuentas de cómo hemos administrado, cómo hemos usado este cuerpo. Bien. La confianza y plena dependencia de Dios por parte del siervo, por parte de Eliezer. Versículo 11 al 14. Llegando pues allá a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, dice el versículo 11, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua. Y dijo, ahí, vean lo que hace Eliezer. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Fíjense, esa confianza que él tiene. Dios de mi Señor Abraham, te ruego que hoy tenga un buen encuentro. Y aún, fíjense cómo él le dice que aquella joven, aquella doncella a la que yo le pida de beber, y que no solamente esté dispuesta a darme de beber a mí, sino que también esté dispuesta a darle de beber a mis camellos, a los camellos, que esa sea la mujer que tú has elegido para mi señor Isaac, para Isaac, el hijo de mi amo Abraham. ¿No? Que hasta cierto grado dice, qué atrevimiento, ¿verdad? Ahora sí, como dice por ahí alguien, no quiere nada, ¿verdad? Todo lo quiere así, hasta le pone condiciones a Dios. Quiero que la mujer que no solamente me ofrezca de beber a mí, me dé de beber a mí, sino también que dé de beber a mis camellos. Pero hermanos,
esto también de alguna manera es evidencia de su confianza que él tiene en Dios. Es verdad que nosotros no estamos en condiciones para decirle cómo Dios tiene que hacer las cosas, porque no estamos en esa posición. Sin embargo, Dios quiere, hermanos, que demos evidencia de que realmente confiamos en Él. Y cuando hay esa confianza, hay cierta condescendencia de Dios también. Recuerden a Abraham, un ejemplo. Señor, si hay 50 justos, por esos 50 justos, ¿no te detendrías para destruir las ciudades? Y dijo Dios, si hay 50, no voy a destruir la ciudad. Ah, Señor, pero si nada más hubiera 45, y así se va bajando, hasta que llega a 5. Y él mismo, ay, Señor, perdón, ya que he empezado a hablar, pero con todo y eso, Señor, si hubiera 5, aunque sea. No había 5. Uno nada más. Pero vean, otra vez, ese vínculo de confianza que se va creando, ¿verdad? En esa relación de Abraham con Dios. Esa confianza que se va dando, que se va entretejiendo. Es lo que Dios quiere, ¿no? Que haya esa confianza. Y vemos cómo este siervo manifiesta esa confianza. Oh Dios de mi Señor Abraham, te ruego, haz misericordia con mi Señor Abraham. Y ahí le dice, ¿verdad?, qué es lo que él quiere, qué es lo que él espera. Y vean, hermanos, cómo Dios inmediatamente ya está, es más, no inmediatamente, sino Dios ya está actuando. ¿Cómo lo sabemos? Dice ahí en el versículo 15, la acción eficaz y oportuna de parte de Dios a favor de los que confían en Él, dice el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Antes de que comenzara a hablar. O sea, Dios, hermanos, no está esperando hasta que Eliezer se lo pida, sino Dios, hermanos, ya sabe lo que Eliezer quiere, lo que Eliezer necesita. Y Dios ya está actuando. Y hermanos, esto yo quiero enfatizarlo porque he visto frases que suben al Facebook diciendo que nuestras oraciones mueven la mano de Dios. Que Dios está esperando a que tú ores, a que Dios le pida para que Él actúe. Y que hay algo que imposibilita a Dios, que no le permite a Dios actuar, la incredulidad. Contra la incredulidad Dios no puede. Hermanos, Dios está actuando, Dios está moviéndose, aún antes de que tú te muevas. Dios está actuando aún antes de que tú actúes. Dios ya sabe de que tienes necesidad antes de que se lo pidas. Pero eso no quiere decir entonces que no debes pedírselo. Aunque Dios sabe de qué tienes necesidad, ya a Él le agrada, Él quiere que le pidas. Buscad y hallaréis, dice el Señor. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, dice el Señor. Por eso es importante que le pidamos, aunque Él ya sabe de qué tenemos necesidad, porque al acercarnos a Él en petición, estamos demostrando nuestra confianza en Él. Diciéndole, Señor,
yo sé que tú puedes hacerlo. Porque toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene, hermano? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Por eso debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente ante el Señor. Así es que Dios, hermanos, lo sabe todo, Él conoce todo y Él está actuando ya a favor nuestro si confiamos en Él. Si confiamos en Él. Hermanos, por cuestión de tiempo también aquí vamos a dejar hasta esta parte. Cuando yo estaba preparando este tema para compartirlo con ustedes, estaba imaginándome la escena, el lugar, ¿verdad? Muchos factores, muchos elementos. Imagínense llegar a una tierra extraña, sin conocer las costumbres de aquel lugar. ¿Cómo actuar? Se queda fuera de la ciudad, pero confiando en Dios. Y cuando hay confianza en Dios, hermanos, no importa si tú no conoces el lugar, no importa si tú vas a una tierra extraña o vas a ir a un empleo nuevo, un trabajo. Eso es estresante para muchos, ¿verdad? Un trabajo nuevo, una tierra nueva, una empresa nueva. Y nos estresa. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermano? Si tú confías en Dios, no importa a donde tú vayas, Él te va a sostener, Él te va a fortalecer, Él va a preparar todo. De tal manera que tú vas a tener éxito, vas a prosperar en ese nuevo empleo, en esa nueva empresa, en esa nueva tierra, en ese nuevo país a donde tú vas a ir. Solamente confía en el Señor. Amén. Entonces, si Dios nos permite, el próximo domingo vamos a continuar con la exposición de este pasaje de Génesis capítulo 24.